Es importante mencionar y agradecer a nuestros benefactores, quienes son aliados fundamentales para la realización de este evento. Ellos son AES Panamá, Banco General, Grupo ASA, Grupo Melo, Medcom, TVN y Sanetatos. Pasamos ahora al segundo bloque del día, asociaciones públicos, privadas y su financiamiento. Recibamos a Giancarlo Villafranchi, especialista en asociaciones público-privadas, APP, proyectos en activo, obras para beneficios tributarios, promoción y desarrollo de proyectos de inversión y gestión público. Perú. ¿Quién presentará las asociaciones público-privadas como herramientas de desarrollo? Buenos días con todos. Mi nombre es Giancarlo Villafranchi. Yo soy socio líder de la práctica de proyectos de infraestructura en CMS Grau, natural de Perú. Y quiero agradecer a Pede y a Luis Moreno en particular por la invitación a conversar un poco sobre esta herramienta de las APPs, en la cual pues vengo trabajando hace más de 15 años, primero como funcionario público y después ya en la práctica privada. Y creo que es relevante el tema de las APPs no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que nos permite básicamente desarrollar y obtener la infraestructura pública o la infraestructura para la prestación de servicios públicos que es relevante para nuestros países, ¿no? Y en realidad quería empezar la presentación a propósito de una publicación que hizo el BID y The Economist hace un par de semanas, en la cual se publicó el Infrascopio 2019, que básicamente mide el entorno para el desarrollo de las acciones público-privadas en América Latina y el Caribe, ¿no? Y bueno, como conclusión de esta evaluación, básicamente se estableció que esta es una herramienta que se viene desarrollando en la región, en los diferentes países, y que a pesar del desarrollo que ha tenido, pues todavía hay algunas oportunidades de mejora y temas que hay que desarrollar. En la evaluación vamos a ver, ¿no es cierto?, que los 3 países que tienen un mejor ambiente para el desarrollo de las APPs son Chile, Colombia y Perú, ¿no es cierto? Y esto tomando en cuenta, ¿no es cierto?, determinados criterios de evaluación que tienen que ver con la existencia o no de un marco normativo, y esto es el tema de la regulación. Aquí me he permitido comparar un poco lo que es el análisis que se hizo para Perú y Panamá. Las instituciones, si existe o no existe una entidad o un organismo de APPs, cómo se interrelacionan las distintas entidades públicas en el desarrollo de este tipo de proyectos, la madurez de la herramienta en cada uno de los países, el clima de inversión que tiene que ver con las circunstancias políticas, empresariales y sociales para que esta herramienta se pueda desarrollar. Y finalmente la financiación, es decir, si existen esquemas que permitan una financiación exitosa de los proyectos de APP, ¿no? En el caso peruano, digamos, no siempre hemos tenido este desarrollo medianamente exitoso de las APPs. Originalmente la infraestructura pública en el Perú se hacía por obra pública, como ocurría en la mayoría de nuestros países, pero a partir de los años 90 y a propósito de la aprobación de la nueva Constitución, se cambió el modelo de un Estado básicamente que participaba e interactuaba en todas las actividades de la economía y era el motor y impulsor de la actividad empresarial. Pasamos a un Estado mucho más regulador, ¿no es cierto?, dejando a la iniciativa privada y a la empresa privada el desarrollo de la economía. Con ello, pues, básicamente se hizo una reducción del Estado, un cambio de mentalidad, se inició un proceso de descentralización regional y local y se garantizó, pues, las competencias y los derechos de los usuarios, ¿no? Esta apertura comercial básicamente generó un desarrollo económico, con ello una solidez económica y con la llegada de nuevos inversionistas y el desarrollo de nuevas oportunidades. Sin embargo, a pesar de todo lo caminado, todavía existen pues algunas dificultades y algunas trabas para el desarrollo
de determinados negocios, y ello, o en todo caso, en ello podemos encontrar la falta de infraestructura adecuada que, como bien saben, condena lo que finalmente sería la productividad y el desarrollo de un país, y los pobres siguen siendo más pobres, y no hay un desarrollo de las oportunidades que finalmente se requieren. Entonces, a pesar de todo lo caminado y todo lo andado, y de las evaluaciones y de las clasificaciones, aún existen pues algunos problemas que se deben superar, ¿no? En lo que respecta al marco institucional o el marco normativo en el desarrollo de las APPs, concretamente el caso peruano, nosotros tenemos un desarrollo normativo que data desde inicio de los años 90. En los años 90, como les comentaba, hubo un cambio de la norma constitucional y con ello un cambio de estructura y de esquema del modelo económico. Las primeras normas que encontramos para promover lo que es la participación de la inversión privada datan más o menos del año 91, donde se aprobaron las primeras normas de promoción a la inversión privada. En el año 96 se aprueba lo que es ya las normas de concesiones para proyectos de infraestructura y servicio público. Luego, como en el marco del proceso de descentralización y la delegación de competencias a gobiernos regionales y locales, se dicta en el año 2005 una norma que establece las mismas competencias que tenía el gobierno nacional en lo que era promoción de inversión privada a nivel de los gobiernos subnacionales, y la primera norma que regula el tema de las APP en el Perú aparece en el año 2008, concretamente ya regulando la figura o la herramienta del APP como un genérico que engloba otras modalidades contractuales como era la concesión de infraestructura pública, y otras modalidades que veremos más adelante. Y bueno, desde esa fecha al día de hoy lo que ha habido es básicamente dos normas más que regulan las APPs, pero bajo el objetivo de incorporar las mejores prácticas internacionales en el desarrollo de esta herramienta, recoger algunas prácticas exitosas también, o solucionar problemas que se venían presentando en el desarrollo de las APPs, y al final del día hemos llegado pues a una norma que fue aprobada el año pasado, ¿no es cierto? Fue aprobada el año pasado, es una norma con rango legal que tiene pues también su norma reglamentaria que desarrolla mucho más a detalle cada uno de los pasos. Acompañando a estas dos normas vienen pues una serie de lineamientos que se han ido desarrollando en función a las necesidades que requiere el desarrollo de las APPs, que tienen que ver básicamente con lineamientos para la asignación de riesgos, lineamientos para las etapas de estructuración y transacción de las APPs, lineamientos para la elaboración de contratos, distintas directivas y políticas que vienen aterrizando diferentes temas y diferentes aspectos que deben ser plasmados o que sirven de sustento para el desarrollo de este tipo de proyectos. Con ello, lo que nosotros tenemos actualmente es un sistema nacional de promoción a la inversión privada, que no es otra cosa que un sistema funcional encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Dirección General de Políticas de Promoción a la Inversión Privada, que a través de las entidades autorizadas para promover proyectos de APPs, como los ministerios, organismos públicos autorizados por ley, gobiernos regionales y locales, son los que finalmente impulsan el desarrollo de este tipo de proyectos. Digamos, en tercer nivel tenemos los organismos promotores de inversión privada, que dependen de cada una de estas entidades públicas, que son los que finalmente diseñan y conducen los proyectos con base a estos documentos de gestión que están identificados, políticas de promoción a la inversión privada, el informe multianual de inversiones, que no es otra cosa que el documento en el cual se recoge cuáles son los proyectos que van a ser canalizados a través de APPs u otra modalidad de promoción a la inversión privada. Se establecen las necesidades de inversión, se establecen los montos a financiar, los montos, el costo total del proyecto y en fin, todo aquello que resulta necesario para poder impulsar
esta herramienta, ¿no? Y finalmente, como ya hemos visto en la lámina anterior, pues todos los lineamientos que regulan el desarrollo de los procesos de promoción a la inversión privada, regula el desarrollo de los contratos de concesión o la modalidad contractual que corresponda, y con ello el tema de la ejecución contractual posteriormente. ¿Qué son, de acuerdo a la normativa peruana, qué son las APPs, ¿no? Las APPs básicamente son modalidades de participación de la inversión privada en la cual se incorporan recursos, tecnología, conocimientos, equipos, se distribuyen riesgos y se distribuyen recursos, preferentemente privados, para lo que es el desarrollo, para construcción, mejoramiento, operación de infraestructura pública o infraestructura para la prestación de servicios públicos. Pero, como es lógico, no todo puede ser apepiable, es decir, no todo tipo de proyecto puede salir a través de una APP. Y con eso tenemos, ¿qué cosas sí califican? Califican redes viales, lo que son las carreteras, ¿no es cierto? Ferrocarriles, líneas de metro, aeropuertos, puertos, plataformas logísticas, infraestructura de salud, los hospitales, ya tenemos un buen número de hospitales concesionados, básicamente lo que se denomina BATACRIS, es decir, infraestructura, operación y mantenimiento. No está concesionado en el Perú lo que es bata blanca o bata verde. Bata blanca es el servicio médico, bata verde es laboratorio. Tenemos infraestructura de colegios, ya están en cartera y es más, están en proceso de evaluación los primeros colegios que van a ser concesionados, nuevamente bajo el esquema de infraestructura, operación y mantenimiento. El servicio educativo no se entrega en concesión, eso se lo reserva el Estado. Centros de mejor atención al ciudadano, que básicamente son plataformas donde existen distintas entidades públicas que lo que buscan es facilitar el acceso para, por ejemplo, obtención de pasaportes, DNI, documento nacional de identidad, en fin, distintos trámites administrativos se hacen a través de una sola plataforma y eso puede ser apepiable. Proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y otros. ¿Qué cosas no puede ser apepiada o apepiable? Únicamente lo que es construcción, ¿no es cierto? Instalación de equipos, porque eso es obra. Obra pura no es apepiable. Construcción o ejecución, bueno, de obras públicas, explotación y mantenimiento de activos de dominio privado del Estado. Por ejemplo, un edificio, la operación de un edificio no es apepiable, ¿no? Aunque es un tema que se puede pensar en otros países definitivamente. Por ejemplo, en España se puede entregar en concesión el desarrollo de ciudades judiciales, ¿no? Y es un tema que en todo caso se debería evaluar para ver si es que ese proyecto puede ser apepiable, y dejamos de pronto a los jueces dictando justicia, y lo que es la operación del edificio se lo puede entregar a un operador, ¿no? ¿Cómo se clasifican las APPs en el Perú? Básicamente en función de si el proyecto genera o no genera recursos. Aquellos proyectos que generan recursos y que permiten su autofinanciamiento son calificados como APPs autofinanciables. Por ejemplo, una carretera, un puerto o un aeropuerto cuyas tarifas le permiten mantener, digamos, recuperar el costo de la inversión y luego mantener la operación y el mantenimiento, va a ser calificada como una APP autofinanciable. Sin embargo, aquellos proyectos durante las tarifas o de pronto no tienen ingresos y requieren recursos públicos, o el Estado otorga garantías financieras o no financieras y estas tienen una alta probabilidad de ejecutarse, son considerados proyectos cofinanciados. Y básicamente el objetivo de los proyectos cofinanciados es que al Estado le interesa que esa infraestructura exista, que esta infraestructura preste un servicio de calidad, ¿no es cierto? Y el pago del cofinanciamiento se hará de manera diferida, de acuerdo a lo que se puede establecer en el contrato. ¿Cómo se originan las APPs en el Perú? Y esto no es diferente a lo que ocurre en otros países. Básicamente se originan a través de convocatorias que puede hacer la propia administración o a través de iniciativas privadas o propuestas no solicitadas. En el Perú, las propuestas no solicitadas hasta hace algunos años básicamente era quién identificaba la oportunidad de negocio y el momento en que se las presentaba a la administración. Desde hace algunos años, las propuestas no solicitadas en realidad ahora se presentan en el marco de una ventana de oportunidad
que el Estado identifica, y esto tiene que ver también con, digamos, los nuevos lineamientos que se incorporaron en la actual ley de APPs, donde los proyectos pasan a través de distintas fases. Entonces, existe la necesidad de que el Estado o la administración planifique qué tipo de proyectos necesita, si cuenta o no cuenta recursos, y a partir de eso invita a los inversionistas nacionales o extranjeros para que presenten respecto a ese proyecto su propuesta. Entonces, el esquema en la generación ha cambiado. Antes era básicamente el privado identificaba una oportunidad y se la presentaba al Estado. El día de hoy el Estado planifica, identifica qué proyecto requiere, cuánto dinero tiene e invita al inversionista que presente su proyecto o su propuesta para desarrollar ese proyecto. Gracias. Como modalidades contractuales, básicamente las APPs pueden ser llevadas a cabo a través de contratos de concesión, asociación en participación, contrato de riesgo compartido, operación y mantenimiento, gerencia. Es decir, existen distintas modalidades contractuales mediante las cuales se puede llevar a cabo las APPs. Y este es un punto importante y ocurrió en el Perú hace algunos años. Nosotros, como les comentaba hace unos minutos, iniciamos con una norma de concesión de infraestructura pública. En el camino aprobamos una norma de APP y la pregunta fue, si ya tenemos la concesión, ¿para qué necesitamos una APP? En realidad, las asociaciones público-privadas es un genérico que permite distintas modalidades contractuales, entre ellas la concesión de infraestructura pública. ¿Okay? Entonces, lo que se buscó en su momento fue justamente abrir una ventana de oportunidad para generar, digamos, de nuevo, valga la redundancia, mayores oportunidades en el desarrollo de proyectos a través de las modalidades contractuales que el proyecto requiere. No todos los proyectos son con diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. De hecho, en el Perú, el día de hoy, hay algunas infraestructuras públicas que se ejecutan por obra pública, porque así lo decide el Estado, y finalmente lo que es operación y mantenimiento se entrega en concesión, o bajo la modalidad que corresponda, ¿no? Y esa decisión, ¿quién la toma? La toma la administración. ¿En función a qué? En función a lo que ellos consideran relevante para el proyecto en sí. De pronto dicen, mira, ¿sabes qué? Y de hecho hay un proyecto aeroportuario en el Perú cuya operación y mantenimiento es autofinanciable, pero el monto de inversión es muy alto. Entonces hace que el proyecto en su integridad sea cofinanciado. Lo que hace el Estado es, él pone la inversión, ellos desarrollan el proyecto y una vez terminada la obra, entregan operación y mantenimiento al inversionista privado y el proyecto es autofinanciable. ¿Cuáles son los problemas que se generan en este tipo de proyectos? Pues son los potenciales vicios ocultos que se pueden presentar. El operador, frente a un problema, mañana más tarde va a decir, esta obra no la hice yo no asumo esta responsabilidad, yo no tengo por qué asumir este riesgo, ¿no? Entonces, son temas que se van desarrollando y que se van definiendo en función de la naturaleza, las necesidades del proyecto y lo que finalmente la administración decida. Como les comentaba, la norma actual ha incorporado que todos los procesos de APP tienen que pasar necesariamente por distintas fases. A ver, hasta el año 2015-2016, la generación de los proyectos de APP, más allá de que sean convocatorias de la administración o que sean propuestas no solicitadas, básicamente se hacía en función a necesidades o intereses políticos. Venía el ministro de turno, decía, me acabo de comprometer con tal población, vamos a hacer una carretera. Entonces, la carretera, digamos, se le encargaba a Proinversión, que es la agencia de APPs en el Perú, y se le decía, vamos a hacer este proyecto. Hay que formularlo, hay que estructurarlo y finalmente concursarlo. Pero no había una evaluación respecto a si era realmente necesario o prioritario hacer ese proyecto en comparación a otros que sí podían serlo. Entonces, lo que dijo la norma, y esto es básicamente incorporar lineamientos de la OCDE, es decir, todo proyecto o todo esquema de APP tiene que pasar necesariamente por una planificación. Y esa planificación tiene que ver principalmente con una priorización. Vamos a priorizar carreteras, puertos, aeropuertos, colegios, hospitales, qué cosa es lo que vamos a priorizar. Entonces, para ello existe lo que se llama la primera fase, que es el planeamiento y programación, que tiene que ver con algo que ya les comenté, que es el informe multianual de inversiones. Es decir, cada sector tiene que definir qué es lo que quiere emprender, cuál es su necesidad primaria.
Después de lo que es la fase de planeamiento y programación, viene lo que es la formulación. Todo proyecto de APP tiene que ser adecuadamente formulado, es decir, debe contar con estudios de preinversión si es que son proyectos que van a requerir recursos públicos. Hay que pasar por el ciclo del proyecto, hay que hacer los estudios de preinversión, inversión y posinversión. Los proyectos autofinanciables también se formulan a nivel de un estudio técnico, pero no es tan exigente como aquellos proyectos donde sí se va a demandar recursos públicos. Eso es lógico. El Estado quiere saber a dónde va a dirigir sus recursos y si estos recursos van a tener una rentabilidad social y si van a cerrar brechas de infraestructura. Después de la etapa de formulación viene lo que es la estructuración, es decir, cuando el proyecto ya ha sido declarado viable en términos de una viabilidad social y de cierre de brecha de infraestructura, se pasa a convertir este proyecto en una APP. Y aquí básicamente lo que se hace es determinar si es que este proyecto se va a pepear o si este proyecto se va a hacer por obra pública. En el sentido de que se va a pepear, entonces estructuramos el proyecto, diseñamos un proyecto de contrato y luego pasamos a la transacción, que no es otra cosa que el propio concurso, ¿no? Hay una convocatoria pública internacional, hay unas bases administrativas, hay un modelo de contrato y esto se concursa por un determinado periodo hasta llegar finalmente a lo que es la adjudicación de la buena pro, la firma del correspondiente contrato, principalmente concesión, y luego viene la fase de ejecución contractual, que no es otra cosa que simplemente llevar a cabo lo que está establecido en el respectivo contrato de APP. El desarrollo de todas las APPs se basa en el cumplimiento o la verificación de determinados principios. Y esto, si bien no es nuevo, ya eran, digamos, principios que se recogen en el sistema normativo general peruano, no estaban escritos con esta claridad. Entonces, la norma actual lo que hace es todo proyecto de APP o en todo proyecto de APP se deberá verificar el cumplimiento de los siguientes principios. La competencia, todos los postores nacionales o internacionales deben tener las mismas oportunidades. Transparencia, la información tiene que ser pública, todos tienen que conocer cuáles son las reglas de juego, todos tienen que conocer qué información es la que se ha trabajado, qué información respalda el proyecto. Enfoque de resultados, eso es importantísimo. El funcionario público tiene que tener como norte la viabilidad del proyecto. No puede ser un funcionario público o una entidad pública que genere trabas burocráticas. Tiene que tener un enfoque de resultado en el sentido de que el proyecto en todo momento tiene que ser viabilizado. Frente a determinada situación debe preferir aquella que posibilite dentro del marco legal la ejecución del proyecto dentro del cronograma establecido. De nada nos sirve emprender un programa de APPs, ¿no es cierto?, que no cumpla con su propio cronograma de ejecución y las obras no se hagan en el momento que tienen que ejecutarse. Planificación, lo comentábamos, tienen que ser priorizados e identificados. Se tiene que determinar si la entidad pública tiene o no tiene presupuesto. En el esquema peruano son los propios sectores quienes financian o pagan el desarrollo de sus infraestructuras. No le pueden pedir recursos al Tesoro Público. No se puede comprometer crédito nacional. Integridad. De más está decir que lo que se busca es que el funcionario público sea íntegro, ¿no? Que no hayan problemas de corrupción, que no hayan problemas de intereses creados. Valor por dinero. Esta es la evaluación que hacemos entre el costo del proyecto y la calidad del servicio. Oye, ¿cuál es el valor de dinero de este proyecto? Lo que vamos a aportar va a servir, va a ser eficiente, va a ser rentable en términos de eficiencia social, ¿no? Y la adecuada distribución de riesgos. Todo proyecto de APP se basa en una matriz de riesgos, ¿no es cierto?, en el cual se distribuyen los riesgos a aquella parte que tiene la mejor posición para mitigarlos. El riesgo de obtención de predios se le encarga al concedente o se le encarga al concesionario, se le encarga a la administración o se le encarga a el inversionista, se le encarga a la administración. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un mejor poder de negociación para la obtención de terrenos que el privado. El riesgo de diseño de los proyectos. El riesgo de diseño se asigna siempre al inversionista privado porque es él quien finalmente presentó una propuesta técnica, porque es él quien va a desarrollar los estudios definitivos de ingeniería y va a construir la obra. El riesgo es suyo. El riesgo de financiamiento.
y así cada uno de los riesgos que podemos identificar en cada una de las etapas de desarrollo de una APP, sea en la fase preconstructiva, constructiva u operación y mantenimiento, ¿no? Bueno, esto en realidad muy rápido. Los proyectos de APP por iniciativa pública y por iniciativa privada, bueno, pasan por un concurso, ¿no? Y este concurso tiene distintas etapas donde interactúan las distintas entidades públicas, ¿no? Como le comentamos, hay un informe de evaluación para determinar cuáles son las características del proyecto. Hay una incorporación del proyecto al proceso de promoción a la inversión privada para blindarlo con todas estas normas de las APPs. Hay un plan de promoción que no es otra cosa que la partida de nacimiento del proyecto. Y con eso, bueno, finalmente una convocatoria y todo lo que es el derrotero del concurso hasta la adjudicación de la buena pro, ¿no? Lo propio en el caso de iniciativas privadas, pues hay una ventana de oportunidad, hay la presentación de una propuesta, la evaluación de la misma y también el cumplimiento de cada una de las fases de desarrollo de la APP hasta la adjudicación del proyecto. En el caso de las propuestas no solicitadas o iniciativas privadas, sí es importante resaltar que al final del proceso hay una declaratoria de interés que no es otra cosa que la manifestación de la administración de que el proyecto le interesa conforme está desarrollado, y luego hay una invitación para que terceros presenten propuestas respecto al mismo proyecto o proyectos alternativos, ¿no? Entonces, si no hay terceros interesados en desarrollar el proyecto, se le adjudica directamente al proponente, que es como se le llama al inversionista que presentó la propuesta. Si existen terceros interesados, pues tenemos que irnos a un concurso. Entonces, y en el marco del concurso puede o no participar el proponente para recuperar los gastos en la evaluación del proyecto. Y finalmente, si llegamos hasta la adjudicación, el proponente tiene el beneficio de igualar la mejor oferta si es que no ganó. Entonces, digamos, esos son diferentes incentivos. Algunos consideran que no son incentivos suficientes, pero son los diferentes incentivos que se dan para la presentación de propuestas no solicitadas, ¿no? ¿Qué problemáticas se han encontrado y de pronto esto resulta ser lo más relevante? ¿Qué tipo de problemas se han identificado en el desarrollo de las APPs desde que se originaron hasta el día de hoy? Bueno, el principal problema tiene que ver con los retrasos en la entrega de los terrenos para la ejecución de los proyectos de inversión a través de APPs, ¿no? Si hablamos de una carretera, si hablamos de un aeropuerto, la entrega oportuna de los terrenos en el marco de lo señalado en el contrato pues va a permitir que este se viabilice dentro de su cronograma, que no haya problemas en lo que es el cierre financiero y la posterior ejecución de la obra y operación y mantenimiento de la misma. Lo que ha ocurrido es que los principales problemas que se han generado en el desarrollo de las APPs tienen que ver con la entrega oportuna de los terrenos. Concretamente no sé cómo ocurre aquí en Panamá, pero en el Perú hay muchos problemas con el saneamiento y registro de los inmuebles. Los terrenos no se entregan en la oportunidad que el Estado se comprometió a hacerlo. Para muestra un botón, el aeropuerto Jorge Chávez se concesionó en el año 2001, se estableció en el contrato que para el año 2005 se iban a entregar terrenos para la construcción de la segunda pista y la nueva terminal, y en realidad estos terrenos se han entregado el año pasado, ¿no? Entonces hay poco más de 10 años de retraso, y eso ha condenado que un aeropuerto que el día de hoy recibe aprox son 15 millones de pax, 15 millones de pasajeros, ¿no es cierto? Si los terrenos estaban entregados a tiempo, probablemente el día de hoy estaríamos manejando alrededor de 20 o 25 y no estaríamos limitados a una sola pista con una terminal que está muy bonita, pero igual puede ser mejorada o pudo haber sido mejorada si es que los terrenos se entregaban a tiempo. Lo propio en carreteras, tenemos carreteras que no pueden ser desarrolladas en toda su integridad por problemas de entrega de terrenos, y así podemos ir contando cada uno de los proyectos. Otros problemas son las deficientes formulación de los estudios, y este es un problema más interno de la administración, falta de capacidades para desarrollar y enfrentar proyectos de APPs, contratos mal formulados, y esto es importantísimo, y de hecho el Estado está trabajando en estandarizar determinadas cláusulas de los contratos para que no sean diferentes unos de otros. Propuestas temerarias es lo que enfrentamos el día de hoy, y esto no es otra cosa que simplemente alguien que apuesta muy por debajo que los otros oferentes, con el único objetivo
de hacerse la concesión y mañana más tarde sentar a la administración y renegociar el contrato, ¿no? Recurrente suscripción de adendas, temas, trabas burocráticas, el permitting, obtener las licencias y, bueno, no menos importante, lo que finalmente se ve el día de hoy, corrupción de funcionarios. Frente a ello, ¿qué cosa estamos haciendo? Establecer metas claras para lo que es liberación y saneamiento de predios, aprobación de normas que facilitan la adquisición de los predios, todo lo que es expropiación se está haciendo mucho más ágil, se aprueban lineamientos para la formulación de contratos, lo comentamos, lineamientos que buscan, bueno, estandarizar contratos, en fin, estructurar, desarrollar todo lo que es la fase de estructuración y transacción para hacer proyectos mucho más predictibles, adopción de medidas para mitigar propuestas temerarias, también se está haciendo, inclusión de las cláusulas anticorrupción, eso es importantísimo, y bueno, se aprueba o se ha creado un órgano para el seguimiento de la inversión y facilitación de la obtención de permisos y licencias que coordina o interactúa con los distintos organismos y entidades públicas para que los proyectos puedan salir en el cronograma que estaba establecido. En temas de estadística de proyectos actualizados, yo creo que el registro que tiene actualmente la administración no está al día, pero he podido identificar que son más de 105 proyectos adjudicados a través de concesión y eso representa aprox 30.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Solamente en el año 2014 hubo un pico en la adjudicación de proyectos por un poco más de 14.000 millones de dólares. Yo particularmente creo que son mucho más proyectos que finalmente han sido adjudicados y el día de hoy se vienen ejecutando a través de APPs. Ahora, eso suena muy bien, pero si vemos, me equivoqué, y si vemos las necesidades de inversión, en realidad todavía hay un problema. De acuerdo a una evaluación que se hizo en el año 2015, la brecha de infraestructura del Perú está alrededor de los 160.000 millones de dólares. Eso demandaría aproximadamente que el Estado peruano invierta alrededor del 8% de su PBI todos los años para poder llegar a cerrar esta brecha en el año 2025. De hecho, ya estamos tarde. Hay algunas discusiones para determinar si esta brecha es real o no, o para definir incluso qué cosa es brecha. Pero sí es importante como un indicador de que hay cosas por hacer. Entonces, yo cuando hablo con inversionistas no le digo, mira lo que le falta al Perú, yo le digo, hay 160.000 millones de oportunidades de inversión para desarrollar, ¿no? Y solamente ya para terminar, esta es la cartera de proyectos, este es el pipe que tiene el gobierno nacional para el desarrollo de proyectos de inversión para el periodo 2019-2021, ¿no? Son 58 proyectos por 10.000 millones de dólares. Se encuentran en distintas fases, ¿no es cierto? Algunos están en fase de transacción, otros se están formulando, otros recién se están estructurando y son diversos sectores. Entonces, la reflexión final es que las APP es una excelente herramienta. Repito, no es un fin en sí mismo. Uno no hace APPs para que las APPs existan, sino uno hace APPs porque es una de las modalidades más eficientes y comprobadas para el desarrollo de proyectos de inversión de infraestructura pública o prestación de servicios públicos, ¿no? Muchas gracias.